Hola, yo soy el doctor Pablo Ferrero y hoy les vengo a hablar del coronavirus a todos aquellos que están asustados y que no saben si la información que reciben es seria, precisa y confiable, y a todos aquellos que subestiman esta situación y creen que es una exageración por parte de los medios. El COVID-19 o SARS-CoV-2 o el coronavirus 19 son algunos de los nombres que recibe este coronavirus, que es una de las 7 familias existentes de coronavirus. Cada una de estas tiene adentro diferentes subtipos. De estas 7 familias hay 3 que tienen alto índice de patogenicidad. Esto quiere decir que tienen altas chances de generar una enfermedad dentro del ser humano. Las 3 familias de coronavirus que tienen mayores chances son el COVID-19, por supuesto, el SARS y el MERS. El SARS y el MERS ocurrieron tiempo atrás y, como podrán ver ahí, tienen alto índice de mortalidad. Para el SARS del 10% y para el MERS del 35%. Esto quiere decir que los respectivos porcentajes fallecían según el 100% de las personas contagiadas. Pero también podrán ver la cantidad de países contagiados en su momento. Para el SARS era de 32 países y para el MERS de 27 países. A diferencia del COVID, el COVID tiene un índice de mortalidad mucho más bajo, del 2,5%, que sigue siendo muy alto, pero tiene un índice un ratio de contagio mucho más alto. Ya alcanzamos hoy en día, hoy es 23 de marzo y hay 168 países contagiados, a diferencia de 20, 30 como tenían el SARS y el MERS. Esto hace que a mayor índice de contagio, aunque tengas una letalidad más baja, la cantidad de personas que van a fallecer es mucho más alta. Hagamos hincapié sobre el ratio de contagio. En el caso del MERS, el ratio de contagio se mide por una letra R, era de 1,3. Quiere decir que, al igual que el virus de influenza, que es la gripe común, por cada persona con enfermedad, 1,3 personas se contagiaban. Para el caso del SARS era mucho más alto. El ratio de contagio era de 2. Significa que por cada persona con la enfermedad, 2 personas se contagiaban. Y ahora, para el caso del COVID-19, el ratio de contagio es de 3, con lo cual es aún más alto. Por cada persona que tiene la enfermedad, 3 personas se contagian. Esto es lo que explica la gravedad del problema hoy en día, y esto explica por qué es tan importante que hagamos esto mismo, que nos quedemos en casa. La persona que es negligente, que es la persona en azul, que sale, hace que se contagie y, por supuesto, supera el pico de contagios, la capacidad máxima que tiene el sistema de salud. Por eso la persona que toma recaudos, se lava las manos, se queda en casa y hace todo lo que solicita hoy en día el gobierno, hace que bajemos la curva de contagio y alcancemos a sostener todas las personas que tienen gravedad y que hay que tratarlas dentro del servicio de salud. Después les voy a dejar un link para que puedan meterse en el tablero de control del Johns Hopkins Hospital, que es el que ustedes ven acá. Se meten y esto se refresca constantemente mostrando todos los países infectados, la cantidad de personas infectadas, la cantidad en recuperación y la cantidad de personas muertas, ¿sí? Esto les va a servir muchísimo para poder calmar las ansias, entender el impacto real que tiene todo esto y no asustarse. Si tienen cualquier duda respecto a lo que se ve acá, me pueden consultar a mí en cualquiera de mis redes, pero es importante que además lo pueden abrir y pueden maximizar los gráficos para entender bien cómo continúa creciendo esta patología. Esta es la imagen del coronavirus, del COVID-19. Como verán, tiene las espéculas esas coloradas, que son justamente, tienen forma de corona y es las que le dan el nombre a los coronavirus, que es lo que permite que se unan al cuerpo humano, a las células humanas. De otra manera no podrían hacerlo, y es lo que le permite también mutar tan rápido y tener alto grado de contagio y alto grado de adaptabilidad. Significa que de a poco va a ir contagiando de diferentes maneras y atacando diferentes órganos. Hoy en día la mayor vía de contagio y la mayor vía de enfermedad es por la vía aérea respiratoria, por los pulmones, más específicamente por los alvéolos. Los alvéolos están al final del tracto respiratorio, quiere decir que entra el aire, se bifurca para uno para cada lado de los pulmones, y ahí se va ramificando cada vez más como si fueran las raíces de un árbol, hasta que llega a capilares muy finos que terminan en un bolso de saco que se llama alvéolo. En los alvéolos ahí ocurre el intercambio gaseoso, que es cuando pasa la sangre sin oxígeno, se intercambia gaseosamente con la cantidad de aire que había dentro del alvéolo, pasa el oxígeno, se va el dióxido de carbono y sigue la sangre oxigenada. Eso es lo que permite que distribuyamos el oxígeno a todas partes del cuerpo, que utilizamos como fuente de energía, llamémoslo. Acá pueden ver que esto es una suerte de alvéolo dibujado. Acá es antes del contagio, cuando ya entró el virus, y acá es un rato después del contagio,
cuando ya entre el virus y el sistema inmunológico nuestro ocurre una inflamación secundaria que va a llenar todo el alvéolo de inflamación. Al estar todo este componente aquí dentro, no permite que el aire que está dentro del alvéolo intercambie el oxígeno con la sangre. Por eso es que los pacientes mueren habitualmente por asfixia, por un síndrome de distrés respiratorio del adulto, justamente por falta de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Vamos a hablar de la incubación ahora, que es un punto importante por el cual nos están pidiendo constantemente que nos quedemos quietos, porque este virus en particular, a diferencia de los anteriores, tiene una capacidad de contagio mucho más alta antes de contraer los síntomas. Cuando hablamos de contagio, desde el primer momento que contraes la enfermedad hasta que mostrás los síntomas, esta es la curva que va a mostrar cuántos días pasan. El 50% de las personas va a mostrar síntomas antes de los 5 días de haberse contagiado. Y el 98% del total de los contagiados va a mostrar síntomas antes de los 14 días de haberse contagiado. Ponle los primeros 5 días, son 5 días completamente asintomáticos, por eso hay que quedarse quieto, que por ahí vos no te das cuenta. A partir del 5.º día, el 50% de la gente ya va a tener signos y síntomas y el resto de las personas los van a adquirir en los próximos días restantes antes de alcanzar los 14. En la curva de distribución de edad podemos ver que esto le impacta a todas las edades, a los más jóvenes y también a los más grandes. Pero por supuesto que la mayoría de los casos ronda aproximadamente en los 47 años, que es donde está la mayor cantidad de contagios. El 98% de los contagios se da aproximadamente, para el 94% entre los 20 y los 80 años de edad. ¿Ok? Y se da 6-4 más en hombres que en mujeres. Esto para que entendamos un poquito. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Acá los pueden ver en este gráfico también. El más frecuente de todos es la fiebre. Es el más alto. Fíjense la diferencia que hay entre la fiebre y el resto de los signos y síntomas. Donde los primeros 3-4 son los más frecuentes. Está la tos seca, está la faringitis y también están otros más. Pero sobre todo el cansancio, que es muy importante que lo puedan diagnosticar. Por eso hay que dormir bien. Tema del cual algo sé. Dentro de las personas que van a tener una patología crítica, acá podemos ver la distribución de porcentajes. Esto está hecho en los primeros 50.000, 44.000, 50.000 casos que se encontraban en China. Se hicieron las estadísticas en base a ellos. Van a ver que el 81% del total obtuvo una enfermedad leve, el 15% una enfermedad moderada y solamente el 5% una enfermedad crítica. Tiene una mortalidad del 2,5, que es lo que les decía al principio. Pues de las personas que están en estado crítico, acá podemos ver cuál es la comorbilidad más frecuente, o sea, cuál otra patología estaba asociada a las personas que tenían patología clínica. En el caso de las patologías clínicas son los que están en gris, ahí los pueden ver, y la comorbilidad más asociada a los pacientes críticos es la hipertensión. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si sos hipertenso tenés más chances de convertirte en un paciente crítico, en enfermedad crítica. Acá pueden ver otro gráfico en el cual se ve, como decíamos antes, las personas que están contagiadas, se pueden contagiar absolutamente todas. Por supuesto, al principio las edades más tempranas son menos contagiables, llamémoslo. De 20 años para abajo casi nada, de 20 años para arriba empiezan a contagiarse, pero en la línea amarilla que va creciendo es el índice de mortalidad. Como podrán ver, hasta los 40 años, hasta los 50 años el índice de mortalidad es casi cero y a partir de los 50 años empieza a duplicarse por cada década. De los 50 a los 60 es el 2%, de 60 a 70 ya duplica el 4%, de 70 a 80 se va al 8% y por arriba de 80 es el 16%. Quiere decir que el 16% de las personas contagiadas mayores de 80 años van a fallecer. Por eso es tan importante que hagamos hincapié en los adultos. Esto quiere decir que no hay que friquearse, no hay que ponerse loco con esto, hay simplemente que trabajar muchísimo sobre quedarnos en la casa, cumplir con todas las muestras que nos dijeron de lavarnos las manos, alcohol en gel, lavar las superficies, vive mucho tiempo en las superficies. Si alguien habla, esto se contagia por lo que llama gotas de flush. Mientras que yo estoy hablando, que no lo crean y las personas que usan computadora constantemente lo pueden ver, vos hablás mientras que usás la computadora y después el teclado te queda todo como bañado en gotitas. Esas gotitas se llaman gotas de flush. Una persona que se llamaba Flusick las demostró que existían y cuando vos hablás sobre todo en ciertas palabras como el 33, cuando decís ciertos números, escupís en algún sentido estas gotitas que no se ven a veces
y que por supuesto tienen adentro un montón de virus y eso contagia muchísimo. Pues si yo estoy hablando arriba de mi computadora, después pasa alguien y toca mi computadora, incluso varias horas más tarde, y se lleva esas gotas que yo dejé ahí con el virus a la cara, va a entrar por vía aérea y se va a contagiar. Así que es fundamental que tengamos, por eso es tan fundamental que tengamos tanto cuidado con limpiar las superficies, con limpiar nuestras manos y con no tocarnos la cara. Y como les mostré en todos los gráficos, es fundamental que los que podemos tener esta patología y no nos vamos a morir porque tenemos menos de 50 años y el índice de fallecidos en ese rango etario es tanto más bajo, tengamos muchísimo respeto y cuidado por las personas mayores. A la larga y a la corta, probablemente muchísimas personas, un porcentaje muy alto de las personas, vamos a terminar contrayendo esta enfermedad. Muchos de ellos van a terminar en tratamiento, muchos otros no. Hoy en día los tratamientos están mucho más avanzados, se pueden usar retrovirales y se pueden usar un montón de cosas para alivianar los signos y síntomas que van a hacer que salgamos adelante. Pero en el caso de los ancianos eso no va a ser posible y van a depender de respiradores. Habiendo tan pocos respiradores y tan pocas camas, es fundamental que hagamos un trabajo muy exhaustivo en no salir de nuestras casas y en no contagiarse. Pero es importante de que no caigamos en la desesperación de saber de qué se trata esto, ¿sí? Sigue siendo una enfermedad súper contagiosa, pero no es muy fácil de que esto ocurra si nosotros tomamos los recaudos necesarios. Así que espero que para cualquier otra duda me puedan contactar y haberles saciado un poquito la necesidad. Les voy a dejar el link para el Johns Hopkins Hospital para que puedan ir siguiendo esto y no se desahucien con los números. Recuerden que son números a nivel global y que si hacemos todo lo que hay que hacer, esto va a resultar mucho mejor de lo esperado. Cuídense, no salgan, quédate en tu casa y nos vemos pronto.